vi el domingo de la explotación petrolera en África. 50 años de explotación petrolera, los ríos negros, los pueblos muriéndose de hambre, los sembríos acabados, la gente sin tener en qué trabajar, en qué comer, obligados a trabajar en las refinerías, algunos los jóvenes, y mucha gente en África tenían un máximo de vida de 45 años, imagínense. Ellos procesaban el petróleo a mano para ponerse a ganar unos centavos. No tenían agua en los ríos, no había vida. Para tomar agua tenían que irse a las refinerías a recoger el agua que botaban las máquinas después de lavarles. Una pobreza total de la gente. Pero el gobierno recibía millones y millones de dólares de las riquezas. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo? Es que la gente no le importa el resto, no le importa hacer daño a quien sea por ostentar el poder y por llenarse de dinero. Es increíble el espíritu del hombre, como engaña, como pisotea a pueblos enteros, a gentes enteras a morir, sin importarle nada. Por eso esta noche he escogido el capítulo 5 del libro de Santiago. Abramos nuestras Biblias en este capítulo, lo vamos a analizar un poquito. Y como introducción les digo que sobre la riqueza se hizo una encuesta a dos grupos de personas, a unos de posición alta, profesionales, y a otros de menor jerarquía. Y se les preguntó qué es la riqueza. A un arquitecto, él decía tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero. A un abogado decía tener muchos casos para poder comprarme buenos carros, buenas casas. A un médico tener muchos pacientes, comprarme en mis carros, mis comodidades. A un atleta ganar fama, reconocimiento mundial para tener mucho dinero. Se le preguntó a un segundo grupo, en la cárcel, a un preso que estaba de por vida, ¿qué es la riqueza para usted? La riqueza para mí sería caminar libre por las calles. A un ciego le preguntaron lo mismo y dijo ver la luz del sol y a la gente que quiero. A un sordo dijo escuchar el sonido del viento y escuchar cuando alguien me habla. A un mudo poder decir a las personas cuánto les amo. A un inválido le preguntaron sobre las riquezas que es para usted. Me dijo, correr en una mañana soleada. A una persona enferma de una enfermedad terminal, vivir unos días más. Y a un huérfano, poder decir, yo tengo mamá, yo tengo papá, yo tengo familia, yo tengo hermanos. En base de eso, un consejo sabio sería, no midas tu riqueza por el dinero que tienes, mida tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías nunca por el dinero, como es la familia, el sol, el oxígeno, el aire, etc. Un comediante dijo una vez,
el dinero habla. Y le dijeron, ¿cómo así? Pero lo único que me dice a mí es adiós. Por eso les decía, eso no les dice adiós a los hombres. A lo que Santiago se refiere en este capítulo que vamos a ver es a las personas ricas, pero el origen de su riqueza de origen pecaminoso, de explotación a los trabajadores pobres, de no pago a los salarios, de los que afligen físicamente a los trabajadores y las consecuencias y el camino que nos da Dios para sobrevivir cuando estemos en esas tribulaciones. Entonces, hermanos, para ver, vamos a empezar leyendo el capítulo 5 del versículo del 1 al 6. Si es que algún hermana o hermano me ayuda con estos versículos. Hermanito Santiago, Santiago capítulo 5, del 1 al 6. Sí, mi hermano. Bien, hermanito, dice la palabra del Señor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bien, en base de esto podemos ver estos 6 primeros versos que acabamos de ver, las consecuencias del mal uso de las riquezas. Si nos fijamos en el verso 1, dice la miseria que vendrá a los ricos opresores. Los ricos pensaban que el dinero les hacían personas especiales, superiores, como ahora, exactamente igual, que pueden pasar pisoteando a cualquiera, pueden disfrutar de sus bienes para siempre, que nadie les puede tocar. Pero Dios piensa de otra manera. Miren lo que les dice en el mismo 1, aullad por las miserias que os vendrán. Terrible sentencia del Supremo Juez, en cuyo tribunal no habrá habeas corpus ni apelaciones de abogados. Será definitiva la sentencia de Dios. Y les dice llorar. Aquí es por contemplar la ira y la ruina que Dios iba a enviar sobre ellos. Aullar quiere decir gritar. La idea de Santiago es que si los ricos opresores contemplaran el castigo venidero que les espera, llorarían verdaderamente, aullarían verdaderamente, o sea, gritarían anticipadamente en lugar de abusar, de pasar pisoteando a pueblos, de agentes, a jornaleros, a trabajadores, y no importarle nada con tal de hacer las riquezas. Eso les dice Dios. Miremos el versículo 2. Les dice Dios, las riquezas perecen,
Ninguna cosa material dura para siempre. Las semillas de la muerte y corrupción están en toda la creación. Realmente es un grave error pensar que acumulando riquezas, aunque sea por medio no lícito, ya tenemos seguridad para gozar de la vida sin preocupaciones, como la parábola del rico, ¿se acuerdan? Y acumulaba y le dijeron, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Al contrario, tienen una vida temerosa. ¿Por qué? Porque cuidar del dinero, cuidar de las riquezas, llena de inseguridad, llena de prepotencia, llena de orgullo. Se ponen rejas, se ponen guardianía personal. Primera de Timoteo 6:17. Dice la palabra de Dios, a los ricos opresores de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Entonces, hermanos, podemos deducir que fortunas se pierden, no solo de personas, sino de países que antes eran poderosos. Tomemos el modelo de España. Se llevó de aquí de América grandes riquezas en oro, en joyas, al país de allá, llegando a ser el país más poderoso de ese tiempo. Pero ¿dónde está ahora? Un país eminentemente católico, idólatra, que contaminó nuestra América y hoy tiene graves problemas económicos. Pasaron algún tiempo, mucho tiempo, en unas noticias que una señora ya en España se prendió fuego al interior de un banco porque no tenía con qué pagar su deuda que había contraído para comprar una casita. ¿Acaso Dios quiere eso para los hombres? Podemos ver, hermanos, ahora que el Vaticano, por ejemplo, su fortuna es inmensa, más inmensa que muchos países poderosos que lavan dinero con la mafia, según dicen las noticias. Reciben dinero de todo el mundo los católicos, de las iglesias católicas, por medio de las iglesias. Todas las semanas, de todo el mundo. Mientras hay tantos menesterosos católicos abandonados. Pobres católicos que mueren de hambre. Y cuando necesitan arreglar una iglesia de ellos, le piden plata al Estado. ¿Creen, hermanos, hermanas, que Dios aprueba eso? ¿O serán parte de los que tendrán que aullar, los que tendrán que llorar por las miserias que les va a venir después? Como estábamos viendo en el versículo 1. Especialmente por todas las almas perdidas, por todas las almas que no han podido encontrar el camino de salvación. ¿A causa qué? De la desobediencia del Evangelio. Que Dios tenga misericordia de todas esas personas engañadas, explotadas. La condición podrida, dañada, corrupta de los bienes materiales testifica contra los ricos opresores. Y lo hará también contra las falsas congregaciones, falsas iglesias. Contra el Vaticano lo hará. Pero Dios bendice a los cristianos y nos dice que hagamos buen uso de esas bendiciones como mayordomos, sabios, fieles, prudentes, pues en realidad dichos bienes son propiedad de Dios.
y nosotros no somos más que administradores de esos bienes. Eso lo entendemos muy bien en la Iglesia de Cristo. Y eso hacemos en la Iglesia de Cristo. Miremos el versículo 3, nos dice, las riquezas mal usadas destruyen el carácter. El moho consumirá vuestra carne como fuego, dice. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Hermanos, en sí, las riquezas, el dinero, no es malo. Pero dice en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Leamos, por favor, 1 Timoteo 6:10. Leo yo. Gracias, hermano Octavio. Primera de Timoteo 6:10. 6:10. Sí. En 6:10 dice lo siguiente: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias, hermano. Entonces nos dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero. Abraham era un hombre rico, un hombre de fe, mantuvo su carácter, caminó con Dios. Lot se hizo rico, pero su riqueza arruinó su carácter, también a su familia. Hermanos, es bueno tener dinero en el bolsillo, en el banco, en la cartera. ¿Dónde no debemos tener el dinero? En el corazón. Ahí no debemos tener el dinero. El juicio es seguro, porque dice en el versículo 1, hablan en tiempo presente las calamidades que se les viene por encima. En el versículo 3 dice, les consumirá como fuego sus cuerpos. En el versículo 5 dice que son engordados como para el día de la matanza. El juicio es seguro, hermanos. Esto no lo entienden estos ricos opresores. Pero también habrá un juicio futuro delante de Dios con Cristo como juez. Y su juicio será justo. ¿Quiénes son sus acusadores? Los testigos de cargo, ¿quiénes serán en este juicio? Serán sus riquezas. ¿Cómo? Porque su grano podrido, el oro y la plata corroídos, los vestidos apolillados, darán testimonio de la avaricia de su corazón. Qué ironía, ¿verdad? Todas las riquezas que tanto aman aquí en la tierra, que tanto amaban antes de morir, solo testificará contra ellos mismos. Hermanos, los salarios también hablan. Como si no habla, dice el versículo 4, el salario no pagado clama. Entonces habla, clama contra ustedes. El dinero habla. Como decíamos al comienzo, porque estos salarios robados claman a Dios por justicia, claman a Dios por juicio. Entonces ya tenemos dos testigos de cargo, sus riquezas y los salarios mal habidos.
Dios escuchó la sangre de Abel que clamaba desde la tierra. También escucha el clamor de los salarios no pagados. Hay empresas que no pagan. Hay empresas del Estado que deben a los trabajadores 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. ¿Y cómo vive esa gente? Cuando yo ejercía mi profesión, hacía la contabilidad a un general del ejército de la FAE, me quedó debiendo $800, 6 meses. Y como si nada hubiera pasado. Entonces, hermanos, el salario habla. Dios escuchó la sangre de Abel que clamaba desde la tierra. También escucha ahora el clamor de los salarios no pagados. Hay empresas que no pagan, empresas de seguridad que les tienen trabajando a los trabajadores en los diferentes servicios, que no pueden pagarles porque el Estado no les paga. Todos esos salarios son testigos de cargo. Otro testigo de cargo, los trabajadores. Dice en el versículo 4, el clamor de los trabajadores han llegado a los oídos del Dios Todopoderoso. Hermanos, no habrá oportunidad para que el rico soborne a estos testigos o al juez, porque el juez es Jesucristo. El juicio de Dios será justo. Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están dispersas en el mundo, al pueblo judío, cuya habilidad para hacer dinero es conocida hasta nuestros tiempos. Pero no podemos ver que no todos lo hacían honradamente o con procedimientos lícitos. Pensemos en todo el bien que pudo haberse hecho con todas esas riquezas acaparadas por pocas personas. En el tiempo de los judíos había pobres en las congregaciones que pudieron ser ayudados. Hemos visto como la enferma de 18 años encorvada, que no podía caminar, y los pobres de Israel eran marginados. Había trabajadores que merecían recibir sus salarios y no tenían graves calamidades económicas. ¿Por qué? Porque fueron estafados. Fueron hechos trabajar y no les pagaron. Pocos años después, Jerusalén fue destruida. Hermanos, Dios juzga nuestras acciones. Nuestro pecado no queda sin consecuencias. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar. Es excelente, muy bueno. Pero es mucho mejor si tenemos las cosas que el dinero no puede comprar. ¿Cuáles son? Las cosas espirituales, hermanos. Ese es nuestro mayor tesoro, porque esas están en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿De qué nos sirve una hermosa casa, un hermoso palacio? Tener con todo lo necesario, todos los lujos que usted piense, cuando eso no es un hogar. ¿De qué nos sirve una vida esplendorosa en la tierra si vamos a tener una eternidad de miseria, tormento en el infierno? Todo lo que guardamos y acaparamos lo perderemos. Todo lo que damos a Dios lo conservaremos.
Y además de esto, Dios nos agrega intereses, hermanos. A un predicador se le pidió que diera un sermón sobre las ofrendas, pero como le gustaba dar sermones muy largos, le pidieron que por favor no se demore mucho. Y él lo hizo así, leyó Proverbios 19:17. Y dice la palabra ahí, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. ¿Les parece bien estas cláusulas? Les preguntó. Todos dijeron sí, ¿no? Entonces depositen el dinero en la iglesia. Ese fue todo el sermón. Entonces, ciertamente, hermanos, el dinero habla. ¿Qué dirá de nosotros en el día de juicio final el dinero? ¿Será testigo a favor o será testigo de cargo? Los ricos no prestaban atención a los clamores, pero Dios sí. Además, les revela el juicio final contra los ricos opresores. Los pobres, víctimas de este abuso, serán vengados por el que es Señor de las huestes celestiales. El Señor es poderoso para vindicar su causa. Él castiga debidamente a los opresores que les privan de las justas ganancias, a los pobres que se mueren de hambre, que no tienen de qué vivir. Y veamos en el versículo 5, que ya leímos, lo que dice la palabra de Dios. Ustedes que han llevado una vida de desenfreno, lo único que han hecho es engordar para la matanza. Wow. Si estos ricos opresores que se enaltecen y que pasan pisoteando todo el mundo, les llegara esta palabra de Santiago 5. Ustedes que han llevado una vida de desenfreno, lo único que han hecho es engordar para la matanza. Muchos, la mayoría, casi todos viven en pecado. Santiago dice que los ricos egoístas usaban sus riquezas para el pecado, para vivir desenfrenadamente, gratificando sus ansias de lujo, satisfaciéndose ellos mismos, sus pasiones carnales más bajas, olvidándose los deberes que tienen con el prójimo. El que escoge este camino, hermanos, escoge también su fin. ¿Cuál es el destino de los animales engordados que está hablando Santiago 5? La matanza, un chancho bien engordado, la matanza para hacerle fritada, un ganado es la matanza para su carne. Es así como se han engordado estos ricos egoístas para la muerte de su alma en el día del juicio final, donde no habrá habeas corpus ni comprar jueces, ahí no hay nada, y es definitivo la sentencia. Los ricos tienden a pasar una vida ociosa y placentera en un sentido carnal de lujo, de extravagancia, y por lo general no producen nada, no son productivos. Tienden a no hacer caso de las responsabilidades que tienen hacia los demás. La versión, la Biblia de las Américas, omite y con mucha razón la palabra como y dice vuestro corazón en un día de matanza. La Reina Valera dice como vuestro corazón en un día de matanza. Pero la Biblia de las Américas omite eso. Santiago está diciendo que estos ricos, aunque no lo sabían, en realidad están viviendo altamente en conexión con el día del juicio. Y en Santiago 6 dice,
que han condenado y matado al justo sin que recibieran resistencia. Se refiere a los mansos que son ultrajados y estafados por los ricos y el poder de la riqueza. El hombre justo no resiste al rico opresor. Deja a Dios la venganza y la vindicación. En Proverbios 20:22 dice, espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 20:22 dice, espera a Jehová y Él te salvará. Algunos entienden que el justo de este pasaje es Jesucristo, pero a mi juicio es mejor el justo en general y cabe mejor en este contexto. Aunque es de admitirse que la muerte de Jesucristo fue un ejemplo de la injusticia. La muerte del Señor Jesucristo no se debió solamente a los ricos opresores, sino a los poderosos de ese tiempo. Entonces, todos los agravios y heridas que infligen estos egoístas a los que son de Cristo son heridas que se infringen ellos mismos. Les repito esto. Todos los agravios y heridas que infligen estos egoístas a los que son de Cristo son heridas que se infligen ellos mismos. Hermanos, hasta ahí llegamos en esta sección y aquí podemos entrar en la sección paciencia a los sufrimientos, pero nos va a llevar un tiempo largo. Nos vamos a pasar del tiempo. No sé si lo dejamos ahí y en la otra clase seguimos con Santiago 5 del 7 al 12, me parece mejor para no mezclar. Entonces le digo al Señor, a Dios, que bendiga su palabra. Hasta ahí quedamos, hermano Jaime.